Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro de los capítulos de Boomy. Esta vez tenemos una invitada especial que nos va a hablar sobre el tema del mes, que es la interconexión. El último live lo hicimos con Olguita Lagartija, que nos habló sobre la interconexión con nuestros ancestros, con el todo, con el universo, ¿no? Con esos seres que nos acompañan. Y esta vez, desde una mirada más histórica y más política, vamos a tener esta charla con Paulita sobre la interconexión, cómo está conectado este momento histórico, esta crisis, con muchos momentos que han sucedido atrás, en el pasado de nuestro país. Así es que, bueno, les voy a contar quién es Paulita. Es politóloga especializada en economía política internacional desde una perspectiva histórica. Es candidata a tesis doctoral del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales del European University Institute. Y más allá de todo eso, Paulita es una mujer maravillosa, colombiana, caleña, que disfruta la vida, la comida, el baile y sobre todo que se ha dedicado durante muchos años también a hacer un proceso de autoconocimiento a través de la terapia Gestalt y de otros caminos que ha transitado. Y me parece que ella nos puede dar un buen balance entre esa interconexión que tenemos con nuestro pasado, con nuestra historia, pero también esa interconexión que tenemos como individuos con el colectivo. Bienvenida, Paulita, a Boomy. Gracias, mariposa. Muy contenta de estar acá. Bueno, mi Paula linda, bueno, tu misión es ayudarnos a conectar con esta historia que muchos desconocemos para Dummies, porque ya sabemos que tienes tesis doctoral en esto, pero esto es para quienes de pronto no tenemos esta claridad de cómo este conflicto que estamos viviendo y que seguimos viviendo como país y quizás también como humanidad, pero en este momento nos enfocamos en Colombia, cómo esto no es nada nuevo, ¿no? Cómo es algo que nos ha atravesado por muchísimos años. Tú ya nos regalaste un artículo maravilloso sobre el hilo rojo que nos conecta a todos. Y esta vez quisiera preguntarte a nivel más profundo, ¿qué te ha animado a ti a indagar en la historia de Colombia, a mirar desde una perspectiva histórica y política nuestros conflictos, nuestros dolores? Cuéntanos. Bueno, gracias por esa introducción tan generosa. Y solo para empezar, algo que me nace ahora escuchándote y es que, pues, la idea no es convencer a nadie ni presentar como una cosa ya masticada que esto es lo que yo propongo es hablar desde ese lugar de crisis en el que nos hemos encontrado todos a raíz del paro, que fue lo que realmente nos motivó a que yo escribiera el artículo y a encontrarnos acá, y desde el lugar de diferentes herramientas, y esta es una herramienta más. Y lo que, simplemente para aclarar que es desde ahí, que creo que podemos hablar y conectarnos, porque creo que todos vamos a tener visiones diferentes y estoy segura que aquí habrá gente que piensa una cosa y gente que piensa otra. Y en las diferencias yo creo que podemos encontrarnos y entre más herramientas tengamos todos, mejor nos vamos a mover dentro de la crisis. Solo cierro ahí para decir que desde ahí es que me pongo, digamos. Y pasando a tu pregunta de qué me ha motivado y eso, pues creo que ha sido como una historia personal y una historia colectiva, que eso creo que es lo que compartimos a nivel personal, eh, heridas propias de tal vez un poco de la sensibilidad a la injusticia y cosas así desde pequeña. Y, y creo que también eso tuvo siempre un lado que no fue solo personal, lo que me pasaba a mí o cómo lo vivía yo, cómo lo experimentaba yo, sino que de alguna manera, tal vez porque crecí en los 80, como de pronto algunos acá, estaba conectado también siempre con una cosa muy política y muy económica.
estaba el narcotráfico, estaban las bombas, estaban los 1500 procesos de paz, eh, estaba esta época como del terror y creo que eso me llevó a siempre como a ver el dolor como algo personal, pero también como algo muy político y económico y me impulsó a querer entender ese dolor en el que participamos todos como sociedad, como entender de dónde viene, por qué participamos de tanto dolor como sociedad. Uy, eso está, se me erizó la piel. Entender de dónde viene ese dolor, claro, porque, y precisamente el tema del mes de Bumi es eso, es cómo estamos interconectados, ¿no? Como ese dolor colectivo, como ese tema político y económico igual nos pegaba a todos. Yo recuerdo cuando estalló la bomba en el Centro 93, mi abuelo trabajaba ahí y pues el susto de saber si mi abuelo estaba vivo o no estaba vivo, gracias al cielo estaba en un restaurante más allácito, pero claro, eso que era un conflicto con el narcotráfico, un conflicto político, económico, pues igual nos tocó, a mí me tocó personalmente, ¿no? También parientes secuestrados, ¿no? Entonces, wow, increíble cómo todo eso que vivimos nos lleva a las búsquedas que tenemos, ¿no? Y qué bueno que hayas podido, que puedas aportar a nuestro país también desde esa reflexión tan profunda de dónde viene este dolor. Paulita, ¿qué ves a lo largo de la historia de nuestro país que son patrones que avivan los conflictos a lo largo de las diferentes generaciones? Porque entiendo, si nos hablas un poquito de como de la investigación que hiciste que abarcan varios años, ¿no? Varios cientos de años. Sí, es una investigación muy, sí, muy histórica, eh, que nace un poco de la idea de tratar de entender un poco mejor esos patrones de dolor, precisamente, entender un poco mejor el conflicto, entender un poco mejor por qué la tierra es tan importante para el conflicto, eh, desde una perspectiva que tenga en cuenta generaciones anteriores y que tenga en cuenta por qué es tan persistente, ¿no? Porque cuando uno empieza a estudiar esto se encuentra que el problema de la tierra es importante para el proceso de paz ahora, es importante para los procesos de paz que hubo en los 90, para el comienzo de las guerrillas, pero también es importante para la violencia partidista de los años 40 que nos acordamos de los abuelos y porque está como tan desde siempre. Entonces yo quería entender un poco mejor eso y quería entender cuál es la relación de eso con el hecho de que haya tanta desigualdad hoy en día en Colombia, con el hecho de que haya tanta desigualdad también entre regiones, como porque en una región como en Bogotá, eh, por más que tengamos luchas y claramente todavía se pueda mejorar mucho la calidad de vida, tenemos una calidad de vida comparable con países más desarrollados, pero en otras regiones realmente el Estado no está presente, la salud no está presente, etc. Entonces, queriendo mirar todo eso, yo me fui a mirar el problema de la tierra, me di cuenta que era necesario ir atrás y lo que encontré es que siempre ha estado asociado, digamos, a este dolor y que se repite en generaciones la idea de que hay siempre como un pequeño grupo que controla muchos recursos y un grupo muy grande que está excluido de esos recursos. Yo me puse a mirar realmente cuál era la historia entre el café, la historia del ganado, para mirar qué pasaba ahí y eso me llevó hasta después de la colonia y encontré diferencias interesantes, pero yo diría que lo que yo más rescato de eso es que encontré que la tierra era lo único que teníamos como país después de la independencia. ¿Sí? Colombia se independizó, Latinoamérica se independizó y después de la independencia pues realmente ya no teníamos a España, que era el que nos compraba todo, todo el sistema económico estaba basado en eso y la administración política estaba basada en eso. Después, entonces, con la independencia eso colapsó y hubo ahí como un proceso de crisis que trajo muchas cosas buenas, pero trajo también unos retos muy grandes. Entre las cosas buenas trajo que se abrió el sistema, se acabó la esclavitud progresivamente,
pero entre los retos muy grandes era que el país necesitaba desarrollarse, no tenía plata, no tenía impuestos, no tenía un modelo económico propio, y la tierra fue la respuesta a todo eso. Había un montón de tierra baldía, desocupada, y el Estado lo que hizo fue empezar a repartir tierra para que se desarrollara un modelo agrario en el país. Y cuando pasó eso, entonces mucha gente o alguna gente acumuló un montón de tierra, pero otra gente quedó por fuera de esa repartición. Y eso dio origen a unas luchas que se mantienen hasta hoy. Y esa es como la importancia del papel de la tierra, digamos, en el conflicto. Ahora, tú me preguntaste por los patrones y creo que me desvié un poquito, pero No, no, muy buen contexto. Es para saber, porque claro, sin ese contexto no entendemos, pero qué patrones ves que avivan los conflictos a lo largo de diferentes generaciones y era muy importante que nos dieras ese contexto. yo creo que lo que aviva el conflicto es siempre una gran mayoría tratando de abrirse espacio para poder acceder a la tierra o para poder acceder al trabajo de la tierra o para poder acceder a cierta distribución un poquito más equitativa, como que se abra un poquito el sistema, y un grupo pequeño que siente esa presión como una amenaza a lo que pasa económicamente. Y eso crea como digamos, unos patrones de que cualquier cambio hacia abrir más es recibido con resistencia. Y creo que eso es lo que se ha repetido muchas. Cualquier cambio a que la tierra se redistribuya o a que los derechos políticos se abran es recibido con resistencia. Y esa resistencia genera unas heridas profundas que se reproducen. ¿Mm? O sea, eso Esos está son los súper patrones que vigente. yo veo. Eso está súper, o sea, lo que Sí, estás diciendo es lo que está pasando. Es una gran mayoría pidiéndole a una a una pequeña minoría que las condiciones cambien. sí. Y una minoría muy asustada. Claro. Y claro, y ¿por qué crees que es ese miedo de esa minoría? ¿Es ese miedo a qué? Yo diría que es un miedo a perder lo que se tiene, como un miedo natural al cambio, por un lado, como si el cambio fuera a traer un caos muy grande del que nadie va a salir bien librado, ¿no? Como eso es como, por ejemplo, hasta 1936 en Colombia solo podía votar la gente que tuviera propiedad y que supiera leer, o sea, que fueran propietarios. Eso claramente excluía a un montón de gente, pero el miedo a quitar esas restricciones era que ya se iba a formar un caos y un desorden y quién sabe quién iban a elegir. Cuando se quitó eso no hubo un caos y no hubo un desorden. El caos y el desorden generalmente lo que yo veo viene es cuando existe ese enfrentamiento y nadie cede. O no es tanto que nadie ceda, pero como que llegan a un punto donde no hay ni para adelante ni para atrás, entonces no, tener reclamos de que a uno no lo escuchen genera una impotencia muy grande y eso genera muchas heridas que además están marcadas por violencia. Y sentirse amenazado y sentirse no reconocido en todos los esfuerzos que uno hace como para generar empleo o para administrar o lo que sea, también genera una impotencia y un miedo muy grande. Y yo creo que lo que se repite es ese lugar donde se encuentran y no hay como un avance y una comprensión. O sea, que en lo que nos hemos vuelto a encontrar una y otra vez, generación tras generación, en ese nudo en donde ninguna de las partes puede avanzar hacia algo diferente. Creo que sí, creo que es muy difícil avanzar y creo que cada avance genera un montón de dolor. Cada avance es como algo así como que en lugar de ayudar a sanar una herida, sigue creando herida. ¿Mm? Cada vez que se presenta uno de estos episodios y queda alguien muy lastimado, queda alguien muy lastimado porque le quitaron, queda alguien muy lastimado porque su seguridad estuvo eh, en peligro o queda alguien muy lastimado porque tenía unas reivindicaciones que no fueron atendidas. Eh, todo
termina desembocando también en medios muy violentos para exigir o para reprimir, y eso reproduce y reproduce los patrones de las heridas. Paulita, ¿y tú que tienes esa mirada como más macro, pero a la vez has podido tener esa visión más interior y más individual de cómo esas heridas, ya a nivel individual, cuando no las atendemos, o sea, como es adentro es afuera, como es en lo individual es en lo colectivo, cómo esas heridas cuando no se atienden terminan siendo una y otra vez mmm, como una gasolina, ¿sí? Para que lo colectivo se encienda. ¿Cómo ves tú a la luz? Porque en tu artículo un poco nos haces esa reflexión. ¿Cómo ves tú que atender nuestra mirada, nuestra herida propia es una manera también de aportar o de dejar más bien de echarle leña a este fuego colectivo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que esa es la primera responsabilidad que uno tiene, atender la herida propia. No solo por tener una mejor vida y darle una mejor vida a los que lo rodean, sino por no contribuir a esta herida colectiva desde un lugar tan de inconsciencia. Creo también que atender la herida propia es solo una parte, que hay una parte colectiva que no está, no hay sanación personal. No es que si todos nos sanamos personalmente, entonces esta herida colectiva va a sanar. Yo creo que hay unas cosas que son políticas y sociales y económicas a las que hay que ponerle atención y que la, digamos, ocuparse de la herida colectiva contribuye a sanar eso, pero no es el todo lo que uno puede hacer o todo donde no termina ahí la responsabilidad personal. Creo que esa ahí es una parte y es una parte muy importante. Es la base desde la que uno puede salir y tener una postura política donde trate de entender y de tener diferentes cosas en común. Y a mí lo que me pasaba en el artículo es que yo creo que hay como un paralelo grande entre la herida personal y la herida colectiva y que hay lecciones que aprendemos cuando enfrentamos nuestras heridas personales que nos pueden ayudar a pensar lo colectivo mucho mejor. Eh, Como lo de pensar, para mí es muy fuerte como uno empieza a desdibujar al otro, ¿no? Entonces uno empieza a desdibujar, eh, esos son solo la élite que solo quiere robar y o eh, esos son los que quieren todo regalado o no entienden o están legitimando el discurso de la guerrilla. Sí, hay muchos grises ahí, yo estoy usando esas dos categorías extremas como ejemplo, pero hay muchos grises y al final lo que pasa es que uno empieza simplemente como a no entender al otro, a no verle, a no verle matices. Y a mí me parece que el proceso personal lo ayuda a uno mucho a ver matices y lo ayuda mucho. El proceso personal es básicamente quererse y perdonarse, ¿no? Y luego encontrarse con unos otros en medio de terapias grupales o algo así y quererlos o por lo menos respetarlos. Uno sabe que todo puede pasar en una terapia grupal, ¿verdad? Puede haber ahí alguien que cometió crímenes, puede haber ahí alguien. Todos estamos resolviendo ser víctimas y victimarios y podemos estar en diferentes lugares. Y cuando uno está en una terapia grupal, uno como que hay como un acuerdo tácito de tú eres un ser humano y no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para acompañar tu proceso y respetarlo. Y yo creo que eso es algo que nos puede ayudar mucho en estos momentos de crisis donde es tan fácil como perder la noción del otro. Y la noción del otro, de qué está pasando con el otro, porque, porque el otro está reclamando y porque la violencia se vuelve parte de ese reclamo, pero también porque se vuelve parte de la defensa de otros, ¿no? Porque otros se sienten amenazados y entonces usan la violencia para defenderse. Creo en general que es eso, que es como que se pueden retroalimentar. Clave lo que dices porque sin dejar de ver que hay unos temas que son que competen a lo colectivo, a lo político, a lo económico, también hay unos temas que nos corresponden a nosotros como individuos. Y me parece que ninguno de los dos
puede subestimarse, ¿no? Ni atribuir todo a Mm, a una herida personal o a un tema espiritual, ni atribuirlo todo a un tema político, ¿no? No todo está adentro o afuera, es como que hay una interconexión también entre adentro y afuera. Hay una interconexión entre, claro, completamente. y en ese sentido, Paulita, ¿por qué crees que es importante? Pues yo estoy viéndolo, pero quisiera escucharte a ti. ¿Cuál es la importancia de tener una mirada histórica? De, y quizás, fíjate que lo pienso también en el proceso individual, tener una mirada histórica no solo es de nuestra patria, a veces es de nuestra propia familia, a veces es de nosotros mismos que no se nos olvide lo que hemos vivido y lo que hemos pasado, pero ¿cómo ves tú que la mirada histórica ayuda a como a desenredar los conflictos? Yo creo que, de nuevo, es, sí, como lo decías, con nuestra propia historia y de dónde venimos. Eso es una mirada histórica, cuando uno empieza a mirar de dónde viene, cuando uno empieza a mirar la familia, qué secretos hay, qué pasó por ahí, eso cómo se relaciona con uno. Y creo que en la política y en la economía eso es muy, muy fuerte y muy presente, pero tendemos a pensar que todo es un poco a lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando, el presidente de turno, la crisis de turno, pero en realidad los procesos económicos y políticos son procesos históricos que tienen unas causas y unas razones eh, muy profundas. Entonces, si vemos la discusión racial que hay ahora en Estados Unidos, pues se va hasta el proceso de la esclavitud, ¿no? Eso se va a muchos años. Y si pensamos en nosotros mismos y nuestras discusiones raciales también, si pensamos en el papel, como por qué la tierra fue tan importante para Colombia, por qué Colombia no se industrializó, todo depende de un contexto histórico y eso tiene unas ciertas consecuencias entonces para el país, ¿cierto? Y yo creo que si uno, no es que uno tenga que saber todo, igual que uno no tiene que saber toda la historia de la familia hasta, mejor dicho, el último secreto para poder salvarse. No, yo no creo, pero yo sí creo que uno sí necesita hacer las paces con ciertas cosas y para eso necesita saber, ¿sí? Para eso necesita como mirar de frente y como interesarse un poquito y como decir, bueno, no es que yo aquí vaya a tener que saber toda la historia de todo para poder tener una posición, porque claramente nadie puede hacer eso. Pero uno sí puede leer un poquito, uno sí puede sentarse y pensar, estas historias que me contaban mis abuelos, esto cómo influenciará la vida de las personas o estas personas que han vivido este tipo de cosas, que hay en su historia, que los puede motivar, qué es la vida que tienen delante. Y Yo siento que dale. eso, no, dale, perdón. Em, que estaba pensando cuando decías eso, que fíjate que nada más cómo nos ayuda a ponernos en el lugar del otro, saber que los dolores, los retos, las oportunidades que tuvo o que no tuvo, eso lo veíamos en el live con Ale también, que es amiga nuestra, y ella decía cuando trabajaba con excombatientes, ella se preguntaba si yo hubiera tenido esa vida no hubiera hecho lo mismo, ¿no? La necesidad de lo histórico también es para poder comprender, ¿no? Exacto, es para poderse poner en los zapatos del otro, que al final yo creo que es el pedazo más fuerte de humanidad y de compás moral que podemos tener, o por lo menos que siento que tengo yo y que creo que nos ayuda en general a ponernos en los zapatos del otro, preguntarnos para comprender de dónde vienen. Si yo hubiera nacido, como decía Ale, habría hecho lo mismo. Si yo hubiera nacido ahora, tuviera 20 años, viviera en Puerto Resistencia, en Cali, y tuviera la historia de vida que tiene uno de estos pelados, ¿podría estar haciendo lo mismo? Si yo fuera en este momento eh, ministra de Defensa y tuviera a mi cargo ver cómo manejo la situación de seguridad de este país, ver cómo logro que las fuerzas militares se mantengan bajo el control civil, pero al mismo tiempo cómo mantengo el orden, pero al mismo tiempo cómo...
podría estar reaccionando igual, podría tener... Y yo no, con eso yo no quiero decir que uno justifique a todo el mundo, pero yo sí creo que la historia permite entender por qué ciertas decisiones y ciertos caminos se fueron así y que uno, desde ahí es que uno puede entender al otro, como que yo no lo pienso solamente en entender, no sé, a las personas, lo que digo es como a un grupo grande de gente, porque uno a veces mira como para un lado, pero no mira para el otro, lo que, Sí, te entiendo. ¿sí? Y creo que ahí viene como lo que decía Ale, de preguntarse y entender. Ah, y ahí vienen como las herramientas las herramientas que ganamos todos en estos procesos. Yo me imagino que la gente que está conectada escuchando Boomy y que sigue Boomy y que lee Boomy es gente que está buscando, ¿no? Es gente que está buscando herramientas, es gente que está buscando opciones, es gente muy diferente entre sí, pero todos compartimos esa necesidad y ese interés de buscar adentro de nosotros cómo resolver heridas, cómo ser más felices, cómo eh, vivir una vida más consciente y desde un lugar de conciencia. Y yo creo que realmente es eso llevado a la política y a lo social y a lo económico desde el lugar en que cada uno está, porque no todos somos académicos, pero yo tampoco soy ministra de Defensa, pero tampoco soy ahora un líder comunitario desde el lugar donde estamos. Y eso me parece muy importante porque creo que es clave que sepamos cuál es la responsabilidad que tenemos como individuos, ¿sí? En este contexto, ¿sí? Y a la luz de lo que está pasando. Y precisamente comprender que aunque no seamos líderes políticos, que aunque no seamos personas que pueden influenciar, digamos, a los grandes eh, líderes del país, sí tenemos una responsabilidad en nuestros actos, en nuestras familias, en las personas que están alrededor, que de muchas maneras se vayan a ver influenciados por la manera como nos referimos a este conflicto, por nuestro desconocimiento. Hay gente que se va a ver influenciada por nuestro desconocimiento histórico, por nuestra incapacidad de ponernos en el lugar del otro. Yo en consulta veo, cuando fue el puro comienzo del paro, había muchas personas en consulta que parte de su dificultad era no me puedo comunicar con mis padres porque sus posturas políticas son muy diferentes y piensan que están de pronto en esa minoría que tiene miedo al cambio y entonces ven a todos los que protestan como si fueran vándalos y de repente otros, ¿no? En el lugar contrario, ¿no? Es como con esa dificultad de poder expresar cuál es su mirada de este asunto, ¿sí? Pero en realidad en este proceso me he encontrado con muy pocas personas capaces de comunicar su postura sin deslegitimar que otros tienen otra postura y otra vivencia y se encuentran en otro lugar. Y como dices tú, no es la tibieza de no justificar, como de justificar o la violencia o la indiferencia, ¿no? Si hablamos en polaridades, sino es como poder ver cómo desde mi creencia yo también puedo incluir al otro, cómo desde mi postura yo también puedo ver que otro vive desde otro lugar. Sí, que si yo estoy en la comodidad de Bogotá, no es lo mismo venir de Chocó, en donde mis posibilidades son muy diferentes, ¿sí? Sí, O venir de un resguardo indígena, o venir de la educación pública y no tener acceso de pronto a más posibilidades, ¿no? y eso requiere, creo yo, ponerse en el lugar del otro, porque uno a priori no tiene por qué, no tiene la información para ponerse en el lugar del otro. No todos venimos con eso precargado, es un ejercicio de ponernos en el lugar del otro, es un ejercicio de pensar por un momento cómo sería mi vida si yo hubiera nacido en una circunstancia diferente y tomarse el trabajo de imaginarse esa circunstancia diferente, de investigar, de mirar, creo que es como, es una,
así como uno tiene una responsabilidad con su propia herida, yo creo que uno tiene una responsabilidad con la herida colectiva. Y eso no quiere decir que la tenga que resolver ni que ahora todos vamos a ser políticos, pero sí es una responsabilidad de cómo no traigo más violencia a esto, desde dónde me conecto con los demás, especialmente con los que son diferentes a mí. Es muy fácil conectarse y entender a los que se parecen a uno, a los que piensan como uno o a los que viven cercano. ¿Cómo me conecto con los que son diferentes? Si esos diferentes son mis papás, ¿qué es lo que en la historia de mis papás también los puede llevar a tener esos miedos y esas cosas? Y desde ahí poder disentir, ¿no? Porque a mí me pasaba durante el comienzo de esto también que en un momento decía, pero ¿cómo hago? ¿Desde dónde puedo como disentir y tener una voz crítica con familiares, con amigos, etcétera, primero sin caer como en la impotencia de entonces si no piensan como yo, ¿qué voy a hacer? O algo así, sin querer convencer, pero al mismo tiempo sin caer en la tibieza. Entonces no hablo del tema porque no, voy a evitar el Porque conflicto. se arma un bollo. Porque se arma un bollo. Y es como, bueno, ¿cómo podemos conciliar eso ahí? No tenemos que hablar del tema todo el tiempo porque sabemos que va a generar conflicto o lo que sea, pero puede haber unos espacios donde sí, o podemos poner unos ciertos límites, o podemos poner unas ciertas claridades, ¿no? Como que yo creo que uno no debe renunciar a eso, pero tiene una responsabilidad para poder llevarlo. Eso con la familia. Y con los demás es ponerse en el lugar de los demás. ¿Cómo puedo entender yo una mujer en otras circunstancias completamente diferentes a las mías? ¿Cuál es su reacción? Solo si me siento y trato de ponerme en los zapatos de esa persona desde donde estoy. Y si no tengo la información necesaria, pues entonces trato de buscarla, trato de leer, trato de ver documentales, trato de ver películas, trato de hablar con la gente. Eso de lo que habla se requiere compromiso. Yo creo que finalmente nosotros le exigimos muchas veces a las personas que están liderando nuestros países y nuestras ciudades el compromiso, ¿no? Pero muchas veces nosotros no tenemos ese compromiso con nosotros mismos, de mirar nuestra herida y con esa herida colectiva de tener una mejor comprensión, ¿no? De educarnos. Yo creo que eso parte también como de una separación de lo individual y lo colectivo, como de creer como mi herida es individual y si yo me ocupo de mis propios dolores y de mis propias cosas, ya está, hasta ahí llega mi responsabilidad y es como, no, porque yo humildemente creo que somos seres políticos y seres sociales y que nuestra herida no es completamente separada, no está completamente separada de las heridas de los demás, no solo en un sistema familiar, sino en un sistema social. Y entonces es como que nuestra responsabilidad espiritual, creo yo, es un poquito más amplia. Total. Y hablando de eso, Paulita, ¿cómo es ser o sea, para una persona que de pronto no está inmersa en el tema político, ¿cómo es que todo lo que hacemos es un acto político? ¿Cómo nos explicarías eso? ¿Cómo es que somos seres políticos? ¿Eso qué significa en lo concreto? En lo concreto, creo que eso se puede entender como que cada acción es una acción que se refleja en los demás. Y lo político tiene como dos componentes grandes. Uno es el componente de lo social, de que se reflejan los demás, y otro es el componente del poder, ¿sí? Y es que las relaciones en la sociedad no son todas igualitarias. Hay gente que tiene más poder que uno en diferentes formas, ¿no? Desde el papá y la mamá que tienen poder sobre los hijos que están creciendo, hasta el jefe que tiene poder sobre el salario de uno y sobre el trabajo de uno. El poder, las relaciones de poder están en todo. Y si uno piensa lo político así, como algo que nos involucra a todos y como algo que hace que todos seamos iguales en cierto sentido porque pertenecemos a lo mismo, pero al mismo tiempo estamos en muy diferentes posiciones de poder en la sociedad, todo lo que hacemos
tiene un impacto en esas dos dimensiones. Por quién votamos tiene un impacto en esas dos dimensiones. Si decidimos comprar o no en una empresa, digamos si decidimos comprar o no a una empresa, es un acto político individual y pequeño. Claro que no está cambiando el mundo entero, pero es un acto. Si nosotros, por ejemplo, vemos que una compañía tiene prácticas éticas que no nos convencen, ¿cierto? Y dejamos de comprar esa compañía, eso es un acto político, porque es un acto que va a cambiar, va a reducir, digamos, el poder que tiene la compañía en la sociedad también. ¿Mm? Muy Mm. clara la explicación. Ujú. ¿Qué más ibas a decir, Paulita? Síguenos iluminando. No, estaba pensando cómo también eso lo vemos cuando nos relacionamos como en las diferencias de género, por ejemplo, o en las diferencias raciales. Cada cosa que hacemos se puede leer en muchas dimensiones. Creo que nos hemos acostumbrado y hemos desarrollado la magnífica habilidad de leer las cosas en dimensiones emocionales y espirituales. Y lo que podemos es ponerle como energía y conciencia a ver también la dimensión política y social de todo lo que hacemos. Uh-huh. Uy, eso me encantó, me encantó, me encantó. Paulita, que yo me quedo tan agradecida y tan clara de lo que dices, porque parte de como de la iniciativa de generar estos contenidos este mes en Boomy con Pepita, con Alejo, con Jorge, que nos hemos sentado a discutir mucho, es precisamente cómo podemos aportar, cuál es nuestra responsabilidad de comunicar, con qué nos podemos comprometer, qué es lo que necesitamos investigar y charlas como esta a mí me dejan como muy clara de esa responsabilidad tan grande que tenemos de conocer nuestra historia, de esa responsabilidad tan grande de esto último que dices de ver que nuestros actos tienen muchas dimensiones y nosotros muchas veces andamos por la vida haciendo cosas sin darnos cuenta del efecto que trae y de la responsabilidad tan grande que tenemos con cada una de nuestras palabras y acciones y pensamientos, porque igual esas acciones surgen de un pensamiento, ¿no? Quizás ahí viene esa otra dimensión interior y cómo se interconectan, ¿no? Ahí cómo se interconecta lo individual y lo colectivo es si yo puedo estar mirando, si yo tengo un hábito, para eso es la meditación, ¿no? De mirar lo que pienso, de mirar lo que siento, de hacerme consciente de qué me está pasando, de ser consciente que esos obstáculos, esas emociones, esos pensamientos muchas veces iracundos no soy yo, pero sí obedecen a algo que estoy sintiendo, es decir, que nosotros somos mucho más que eso, ¿cierto? Y que yo necesito tramitar eso que me pasa. Tramitar no quiere decir acallar, tramitar quiere decir cómo lo voy a comunicar, a quién, para qué. Y a todos nos ha pasado que de repente simplemente reaccionamos, pero ir por la vida reaccionando definitivamente tiene unas consecuencias individuales y colectivas nefastas, ¿sí? Para nuestras relaciones y también para la gente alrededor nuestro, ¿no? Lo hemos visto en muchos episodios en donde hay gente que de repente sin pensar o pensando desde su sistema de pensamiento disparan, matan, agreden, y nosotros es importante llevar esa mirada cómo agredimos nosotros, cómo disparamos. Olguita nos hacía esa reflexión, puede que no hayamos disparado una sola bala, pero cuántas palabras y cuántas intenciones como puestas en el lugar de la ira disparamos, ¿no? O en el lugar del rencor. Y yo diría Entonces, todo como en esto el que lugar dije, de la desconexión, ¿sabes? Como de exacto. cómo yo creo que mis actos son solo míos o que afectaron al de al lado, pero no es verdad. Si estamos todos conectados y todos creemos que estamos conectados y creemos que nuestras conciencias están conectadas, ¿cómo no vamos a creer que nuestros actos
políticos y sociales están conectados. Como que está bien que sepamos que no podemos arreglar el mundo entero de un tajo, es como, pero sabemos que nuestros actos hacen parte de una red y como somos humanos encarnados, estamos encarnados como seres políticos y sociales. O sea, no solo somos seres espirituales con un cuerpo, somos seres espirituales con un cuerpo en un mundo donde hay otros que se relacionan y que esas relaciones están mediadas por unas relaciones de poder. Y nosotros creo que abrir la conciencia es también como no ser ciegos un poco a eso. Y es saber entonces que ese tejido que nos conecta a todos también existe y que hace parte de esta encarnación. Como que, cómo no conectarnos con los demás? ¿Cómo no integrar eso? Me encanta porque yo por eso quería que tuviéramos esta charla después de la charla de Olguita, porque me encanta cómo hilas y conectas con lo terreno, ¿no? Porque precisamente es que no es la negación del cuerpo, no es la negación del espíritu, no es la negación de lo individual, no es la negación de lo colectivo, es precisamente darnos cuenta que todas esas dimensiones están interconectadas. Es verdad. Y que una afecta a la otra, y al afectarnos, eh, nuestra responsabilidad, me gustaría que cerraras también diciéndonos un poco cuál crees que es esa responsabilidad, pero cuando yo te oigo, yo pienso nuestra responsabilidad es conectarnos con nosotros, conectarnos con nuestra historia, conectarnos con el otro, saber, así sea saber, hasta aquí puedo, ¿no? Hoy voy a comprometerme con echar una mirada más profunda a este tema, lo que sea, ¿sí? Colectivo, personal, de la familia. Hoy voy a hablar con alguien diferente y le voy a preguntar de su vida. Eh, yo creo que eso también es parte de esas formas, encontrar uno desde dónde, ¿no? Los que hacen terapia, o sea, claramente están escuchando historias de vida de todas partes, pero también cuando uno habla con la señora del banco, cuando uno, hay muchos otros momentos donde uno se encuentra con gente diferente y yo creo que la gente diferente trae mensajes de sabiduría, pequeñitos, pequeñitos, pero ahí están todo el tiempo, Y todo es el tiempo. ese, y es ese ejercicio de abrirnos, ¿no? Porque finalmente el miedo lo que nos invita es a cerrar con Sí, puertas, a no dejarnos ver, a protegernos. Y es natural apegarnos. el miedo a pegarnos, exacto. Y es natural el miedo, como todas las emociones, tiene un beneficio, un servicio para nuestra vida, pero permanecer mucho tiempo en el miedo implica permanecer mucho tiempo cerrado, y al cerrarnos nos desconectamos, y al desconectarnos hay unas consecuencias gigantescas de las que estamos hablando, ¿sí? Entonces, también ese ejercicio pequeñito de cómo me abro, cómo un acto político tan simple es, cómo saludo, cómo me abro a tantas personas que hay en nuestro país que de repente piden en la calle, y yo siempre veo como, aunque no les puedas dar nada, por lo menos míralos, por lo menos saluda, por lo menos ábrete a ese ser, ¿sí? Eh, ¿Y cómo me Tantas pongo en veces el lugar estamos... del otro? Hmm, Yo creo que eso es como que es un poco como, ¿quién es ese otro que me asusta? ¿Cuál es ese otro que me desespera? ¿Cuál es ese otro que contradice mis ideas políticas? ¿Por qué? ¿Cómo me pongo en el lugar del otro? ¿Cómo me explicaría a mí misma ese otro? ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y desde dónde viene eso? ¿Y cómo puedo encontrar yo entonces los límites para decirle a ese otro, no estoy de acuerdo contigo? ¿Sí? No, esto... ¿Y cómo puedo yo también clarificar un poco qué es lo que pienso y qué es lo que siento? Y yo creo que ese es un regalo del miedo también, sí, ¿sí? Porque el miedo te hace cerrarte, pero el miedo también te hace querer sobrevivir y cuando uno quiere sobrevivir, entonces trata de entender qué está pasando.
Entonces el miedo es como un gran amigo también para decir, bueno, esto que me da miedo, entonces ¿cómo lo entiendo? Esto que me da miedo, ¿cómo me relaciono? Claro, pero fíjate que es el gran regalo del miedo cuando lo miramos, cuando lo abrazamos, cuando Mm, lo escuchamos, ¿sí? Cuando nos dejamos tocar con ese mensaje que trae. Y quizás eso también es importante, ¿no? Es como abraza tu miedo, escúchalo, a ver qué es lo que te está diciendo, cuál es el miedo que te da hablar con alguien, escuchar sus ideas, legitimar su postura. Y eso que dices me parece clave porque como todas las emociones vienen para servirnos y el miedo también, pero cómo nos relacionamos con el miedo es la diferencia o cómo nos relacionamos con la ira. La ira es una gran servidora de los límites, pero cómo nos relacionamos para poder escuchar ese mensaje que traen es clave para que no simplemente lo actuemos en automático o reaccionemos desde ahí, ¿no? Paulita, pues me queda esta conclusión muy importante de cómo es ponerse en el lugar del otro. Me parece maravilloso cómo empezamos viendo una mirada grandísima, histórica de nuestro país y cómo definitivamente todo está conectado. Te agradezco profundamente que te hayas tomado el tiempo para explicarnos de dónde venimos también históricamente y también aclararnos la importancia de esta conciencia política y de estas dimensiones sociales y políticas y nuestra relación con el poder, cómo es de importante para, podríamos decir, como para esta sostenibilidad, ¿no? Que no solo es ambiental, relacional. cierto. Paulita linda, gracias por esta entrevista tan maravillosa, por toda la sabiduría que nos has dejado. Te quisiera pedir que si pudieras dejarnos un mensaje final de todo lo que hablamos, de todo lo que pudimos discernir en esta hora, si nos pudieras dejar un mensaje final para los seguidores de Bumi, ¿cuál sería? ¿Cuál sería como esa quintesencia del mensaje que quieres compartir hoy? Gracias, Mariposa, por esta boom invitación. Y si pudiera quedar algo de esta charla, ¿qué sería? Yo creería que un poco simplemente recordar que ojalá todos pudiéramos integrar que somos seres históricos y políticos. Entonces mi mensaje o lo que yo creo que he descubierto en mi camino, mi pequeño descubrimiento para mí misma y que si le sirve a alguien, ojalá lo tome, es que somos seres encarnados y como seres encarnados somos espíritu con cuerpo que vivimos en una sociedad y por lo tanto somos seres políticos porque esa sociedad es política. Y creo que el mensaje sería recordar eso. Si somos seres políticos, somos seres históricos, somos seres que vivimos en un tiempo, en un espacio, con una historia, nos relacionamos los unos con los otros y nuestra herida colectiva envuelve nuestras heridas espirituales, como que nuestras heridas espirituales y nuestra propia vida, nuestras propias heridas están y hacen parte de esa red, ¿no? Y somos, al mismo tiempo que somos unos individuos, somos parte de un todo. Y eso es verdad, creo yo, eso lo sabemos o lo sentimos en la conciencia y eso mismo se siente en lo político. En la medida en que somos unos seres individuales con unas historias, unas heridas, hacemos parte de un colectivo con unas historias y con unas heridas y por eso la mirada histórica es importante y la mirada política es importante y, y podrá ser mi sesgo personal, pero yo creo que son profundamente espirituales. Yo creo que la espiritualidad es política y que la espiritualidad es histórica. No, no quiere decir que tengamos una causa común todos, quiere decir que la causa común es que todos nos estamos sanando y que sin la vida colectiva, sin la sanación del colectivo, la sanación individual se queda como coja, como, como que qué. Y si nos dedicamos solo al colectivo, también estamos como cojos, como que la revolución sin conciencia, como que no. Entonces, en realidad es como que esas dos heridas están conectadas, así como somos un cuerpo y un espíritu conectados,
somos unos individuos que pertenecemos a un todo. Y ese todo es un todo encarnado. Creo que ese sería el mensaje, es un todo encarnado, es un todo con historia, es un todo con tiempo, es un todo con relaciones. Y creo que lo segundo es que estamos viviendo tiempos de cambio, hemos todos atravesado esta pandemia y mirado qué nos pasa, qué nos cambió, cómo convivimos con la incertidumbre. Y yo no creo que podamos como separar eso de lo que ha pasado este último mes o estos últimos 2 meses en Colombia. Y si nos puede quedar algo que sea esa perla de despertar, esa perla de conciencia, como de, uy, aquí hay algo. Y ya que lo vi, no puedo dejar de verlo, ¿no? Aquí hay algo y este algo está pasando después de una pandemia. Entonces, ¿cómo me muevo ahí? ¿Cómo integro eso con mi experiencia y con mi viaje de vida? Y creo que por eso es que yo, como que, insisto, mi experiencia y mi viaje de vida son espirituales y son políticos. Entonces, ya, sí, creo que esa sería la perlita que me gustaría que ojalá nos quedara a todos, que ojalá le quedara a cualquiera que se deje tocar por lo que ha pasado estos últimos meses en Colombia. Gracias, Paulita, que así sea, que nos dejemos tocar por la evidencia de todo lo que se está moviendo a nivel colectivo, por la evidencia de todo lo que se repercute a nivel individual esta crisis y que ojalá no pase en vano. Para eso también nos hemos querido detener en Mumia, a hablar con personas tan pilas, tan sabias como tú, porque queremos de verdad detenernos a escuchar el mensaje de estas crisis, ¿no? La pandemia misma trae muchos mensajes y las crisis en general nos ayudan a desenvolver, ¿no? La crisálida, a poder abrir las alas, a poder transformarnos y renacer a una realidad diferente. Y eso tenemos que hacerlo uno a uno y tomados de la mano, ¿no? Así es que, Paulita, te agradezco muchísimo y agradezco a todos los que vean esta charla, a todos los que puedan compartirla, porque vale la pena transmitir y replicar eh, conocimiento, reflexiones que nos inviten a mirar adentro, pero también a mirar afuera, ¿no? Desde esa mirada interna, mirarnos desde un lugar diferente, lo necesitamos, este mundo lo necesita y como dice Paulita, eso es un acto político que nos compete a todos, abrirnos, conocer nuestra historia, conocer nuestros dolores, mirar nuestras heridas, es una revolución. Muchísimas gracias, interconectarnos por supuesto. Muchísimas gracias a todos los que ven esta charla y Paulita, siempre bienvenida a estas Bumi charlas y Bumi eventos a los cuales por supuesto estarás invitada de nuevo más adelante. Muchas gracias. Un abrazo gigante.